David Cano, socio director de AFI, Analistas Financieros Internacionales, Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acercarte. Un placer. A la antigua normalidad. Sí, señor. Ya teníamos ganas, ¿eh? Volver a hacer cosas de estas, desde luego que sí. Bueno, inflación, hoy tenemos IPC en Estados Unidos, veremos el IPC también en Europa. ¿Cómo veis desde AFI? ¿Permanente, momentánea, persistente? Muy bien, pues este repunte hacia zona de máximos momentáneo. Sí que entendemos que estamos ya muy cerca del máximo del actual ciclo y que por lo tanto a partir de ahora deberíamos asistir a una reversión, a una normalización. Pero lo que sí que puede ser permanente son tasas de inflación por encima de la media de la última década y en el caso de Estados Unidos pues en la zona del 2,5% y en Europa del 1,5 al 2, ¿no? Por tanto un poco de todo. Este repunte es coyuntural, pero sí entramos en una nueva fase con un crecimiento de los precios por encima del de la última década. ¿Preocupante para el inversor? No, porque un crecimiento de los precios entre el 1,5 2 en Europa y entre el 2,5 en Estados Unidos es hasta bueno, es un entorno en donde las empresas pueden tener cierta capacidad de revisión de sus precios, eso por tanto es bueno para la renta variable y sobre todo, y esto es lo que más nos podría preocupar, no va a llevar a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias, porque este sería el gran problema, ¿no? Con inflación alta, los bancos centrales se ponen nerviosos, endurecen la política monetaria y ese sería el escenario negativo. Eso podría suceder si nos equivocamos en la primera de las frases y por lo tanto no estamos en un máximo en la tasa de inflación y en los próximos 12, 18 meses se estanca o incluso sube y se queda en el 4 o el 5%, como digo, con la tasa de inflación en la zona del 1,5 o 2,5%, parece que los bancos centrales no van a ponerse nerviosos, no van a endurecer su política monetaria y esta va a seguir siendo expansiva, por lo tanto es un buen escenario para los activos de riesgo, para la renta variable. Es bueno, relativamente bueno para las empresas y no es malo para la renta variable porque no va a llevar a cabo o no va asociado a un repunte de los tipos de interés a largo plazo. Bueno, sí, veíamos un gráfico esta mañana de la Reserva Federal que decía las expectativas del consumidor, que situaban a 3 años vista el 4% en Estados Unidos. Bueno, son esos indicadores que a mí me resultan difíciles de interpretar. Preguntarle a un ciudadano, a un consumidor, ¿tú qué esperas que va a pasar con la inflación? La verdad es que yo creo que hay un componente de contemporáneo, ¿no? Si a cualquier ciudadano le preguntas qué va a pasar con la inflación, pues te va a decir que mantenimiento más o menos en estos niveles. Sí habría un problema de que quiero decir, limitaría la capacidad predictiva de ese indicador a la hora de anticipar qué va a ser la inflación, pero sí que es cierto que puede haber cierta presión y se pueden activar ciertas espirales inflacionistas. Ese podría ser un poco el problema, pero en cualquier caso yo creo que las expectativas de inflación en general están ancladas, ¿no? Y esto debe ser otro de los elementos para pensar que no vamos a asistir a un desbordamiento de la inflación. ¿Qué es el riesgo? Evidentemente, que el riesgo hace 5 años era la deflación. Ahora hemos pasado de un riesgo de deflación a un riesgo de una inflación al 5, pero las probabilidades de ocurrencia, como digo, pues en nuestra opinión son bajas. ¿Qué deben tener los inversores en la agenda para lo que queda de este 2021 e incluso para arrancar en 2022? ¿Hay algo que se debería balancear porque haya cambiado la fotografía? Bueno, hay cosas que han ido claramente a mejor. Los beneficios empresariales nos están sorprendiendo muy gratamente, la capacidad de aumento de los beneficios que se han recuperado prácticamente todo lo perdido por el COVID. Es cierto que como siempre depende de índices, depende de acciones, pero en general los beneficios empresariales como la gran palanca, el gran factor director al alza en las cotizaciones bursátiles. La parte negativa, bueno, pues evidentemente cierto deterioro del riesgo geoestratégico, geopolítico, lo de Afganistán, evidentemente pues hay que analizarlo, hay que analizar la situación política en Alemania, con el relevo en la presidencia, hay que estar permanentemente pendiente de lo que sucede entre China y Estados Unidos y el riesgo geoestratégico, el riesgo geopolítico que se nos había olvidado un poco tal vez por la pandemia y porque otros frentes como el Brexit o las elecciones en Estados Unidos se habían resuelto. Bueno, pues como digo, yo creo que esa parte es lo que hay que vigilar. Y evidentemente hay que vigilar a los bancos centrales. Lo que sucede es que parece que no va a ser un escenario negativo, al menos en los próximos 12 o 15 meses, ¿no? Por lo tanto, buenas noticias desde los beneficios empresariales, no son malas desde los bancos centrales, y la geoestrategia yo creo como el elemento que hay que vigilar muy mucho, porque el ciclo económico es verdad que se va moderando, es verdad que se va desacelerando, pero en tasas de crecimiento
robustas, con un estímulo fiscal en Estados Unidos y en el área euro que se va a materializar el próximo año. Es decir, en el frente crecimiento del PIB no vemos dificultades. ¿China Sí. y más China o China moderada limitada? Bueno, China efectivamente es la segunda economía del mundo, es el motor, aunque este año puede ser que Estados Unidos aporte más crecimiento teniendo en cuenta su mayor tamaño y es una economía que abraza el 7%, pero evidentemente hay que analizar China. Nosotros es una economía que hemos tenido sobreponderada en nuestras carteras. Digo hemos, en el caso de la renta variable, porque es verdad que las decisiones tomadas en las últimas semanas, bueno, pues sí han deteriorado algo el perfil de rentabilidad-riesgo en la renta variable, pero desde luego sí, lo habéis comentado antes, en renta fija estamos largos en renta fija china, llevamos ya un año y pico, al final es un... Y cuidado, y en China denominadas en renminbis, porque no necesariamente son todo emisiones de las compañías estatales o del Estado, es decir, hay compañías internacionales que emiten bonos panda, que emiten bonos, una compañía alemana o americana puede emitir bonos en renminbis, y por lo tanto es el tipo de bonos que se pueden comprar. Los tipos de interés del renminbi están en la zona del 2-3%, es decir, ya tienes un diferencial positivo contra el euro o contra el dólar. Además, bueno, pues el renminbi es una moneda que puede tender a la apreciación, al menos contra el euro. Es un país que sigue teniendo superávit por cuenta corriente, no es un país que tiene un diferencial de inflación. Bueno, en definitiva, argumentos que tal vez pueden resultar un poco técnicos y macros, pero que todos ellos sumados sí apuntan a que tiene mucho sentido tener renta fija china denominada en moneda local. No sería más que un reflejo de lo que es una realidad, y es que el mercado de renta fija chino es el segundo mayor mercado del mundo. El mercado bursátil chino es el segundo mayor mercado, mucho mayor de tamaño que el japonés, prácticamente le dobla en tamaño. Y es la segunda economía del mundo. Uno no puede tener una cartera global de activos financieros, no puede estar fuera de un mercado tan relevante como China. Hay que aguantar su volatilidad, evidentemente, pero como el de todos los mercados. ¿Estáis más cerca de BlackRock que de Soros? Sí, indudablemente, sí. Una última pregunta. ¿Se cerrará el año siendo más value o volveremos a tasas growth? ¿O volveremos a inversiones más? Bueno, qué buena pregunta. La verdad es que el value lo hizo muy bien desde que se anunció la vacuna el año pasado, en noviembre, pues hasta marzo, abril, mayo, ¿no? Pero desde entonces parece que ha tenido otro nuevo parón. A largo plazo nosotros somos growth, ahí sí que no tenemos ninguna duda, ¿no? Y dentro del growth además más el quality, es decir, aquellas compañías que tienen alta rentabilidad sobre los fondos propios y sin apalancamiento. Si hay una recuperación cíclica... Es decir, súper tecnológicas. Tecnológicas, claramente, sí. Ahora, que el value de vez en cuando puede pegar buenos arreones, si se me permite la expresión, que el sector financiero, por ejemplo, que los bancos pueden, en esta parte final del año y al principio del próximo, tal vez con cierta liberación de dotaciones, dar cierta sorpresa positiva, bueno, pues para jugarlo tácticamente es el value. Para las posiciones a largo plazo y estructurales tiene que ser el growth, y para apuestas tácticas y jugar a reflation, trade y demás, el value. Pero es eso, son más apuestas tácticas, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales de Analistas Financieros Internacionales. Muchas gracias a ti. Buen día y buen negocio. Igualmente. Buena reentré. Muy bien, un placer haber estado presencial con vosotros.